13 de abril de 2019, de madrugada. El cielo está cubierto, nubes dispersas pasan sobre el suburbio de Tulsa. La zona es rural, tranquila, los terrenos están espaciados, separados por campos invadidos de maleza y maquinaria vieja. A las 7:42 se recibe una llamada al 911. El hombre al teléfono es un granjero local, de mediana edad. Su voz es tranquila, pero con una tensión notable. Dice que desde hace varios días siente un olor extraño proveniente del terreno vecino. Al principio pensó en un pájaro muerto o un mapache extraviado, pero el olor no desaparece, sino que se hace más fuerte. El hombre precisa que el terreno ha estado abandonado durante mucho tiempo. Antiguamente había un almacén de fertilizantes. Luego el local fue comprado, pero no se hizo nada. Ahora, dice, emana algo malsano. 20 minutos más tarde, una patrulla llega al lugar. El coche se detiene en el camino de tierra, al lado de un portón torcido. Detrás de él se encuentra una construcción de hormigón, baja, cuadrada y sin ventanas. Desde fuera, parece que el edificio se va a derrumbar en cualquier momento, pero hay un candado nuevo colgado en la puerta. Esto plantea preguntas de inmediato. Los investigadores dan una vuelta. Rastros de neumáticos frescos, hierba pisoteada, huellas de zapatos en el suelo. Ningún vecino notó nada, pero es obvio que alguien ha estado aquí recientemente. Los policías deciden no esperar a los expertos. Uno de ellos fuerza la cerradura con una palanca. El metal chirría, pero cede. Tan pronto como la puerta se entreabre, una ola de aire denso escapa del interior. Un olor acre, dulzón y metálico inunda el espacio. Está oscuro dentro, incluso a plena luz del día. La luz apenas penetra por las estrechas rendijas en las paredes. Cuando encienden su linterna queda claro que el local ha sido utilizado recientemente. Un cubo de plástico se encuentra en una esquina, al lado de un colchón viejo, y en el medio de la habitación hay un hombre. Está tumbado de lado, como si se hubiera resbalado y permanecido en esa posición. El rostro está pálido, los ojos entrecerrados, la respiración apenas perceptible. Los policías piensan al principio que han llegado demasiado tarde, pero al acercarse, notan un leve movimiento de su caja torácica. Está vivo. Su ropa huele a humedad y a algo químico. Sus manos tienen rastros de viejos rasguños. Su piel es casi transparente. Uno de los oficiales llama a los servicios de emergencia. El segundo filma la escena con la cámara de su grabadora corporal. En el informe se anotará: hombre descubierto, edad estimada entre 35 y 40 años, signos de agotamiento extremo, conciencia ausente. Los paramédicos llegan 15 minutos más tarde. Evalúan el estado en el lugar. Peso: aproximadamente 38 kilogramos. Presión arterial extremadamente baja, pulso inestable, piel muy seca, signos de deshidratación. Sus pupilas reaccionan lentamente. El hombre es incapaz de hablar. Solo mueve ligeramente los labios, pero no emite ningún sonido. Lo colocan en una camilla, le ponen una perfusión y le dan oxígeno. Los médicos son concisos. Hay pocas posibilidades, pero está vivo, y eso ya es sorprendente. Es transportado al hospital de la ciudad. En su ficha escriben hombre desconocido, ya que no tiene documentos, ni teléfono, ni objetos que puedan indicar su identidad. En el hospital es registrado temporalmente bajo la designación estándar de John Doe. Los médicos lo colocan en cuidados intensivos y lo conectan al equipo. Las primeras 24 horas transcurren sin cambios. Su estado es estable, pero crítico, con casi ninguna reacción. Mientras tanto, la policía acordona el terreno. Se realiza una inspección del local. La cerradura es nueva, comprada recientemente. Se ven rastros de guantes en el pomo de la puerta. En el suelo, restos de hormigón. Al lado, una garrafa de plástico vacía, con restos de combustible diésel. En una esquina,
Encuentran una chaqueta rasgada y un par de botas. En la pared, un calendario viejo de 2016. Todo esto indica que alguien había instalado allí un refugio temporal y había dejado al hombre intencionalmente. Los investigadores comienzan por lo más simple. Verifican las desapariciones de los últimos años, analizan las direcciones más cercanas, interrogan a los vecinos. Nadie sabe quién pudo haber utilizado el viejo cobertizo. El terreno vecino está vacío. El propietario vive en otro estado y no puede venir por el momento. Quedan demasiadas incógnitas. Esa misma noche, la primera nota oficial aparece en el informe policial. Descubrimiento de un hombre desconocido en estado crítico, probablemente detenido contra su voluntad. Se requiere la identificación de la persona y la verificación del lugar de descubrimiento. Así comienza la historia, que en ese momento parecía un caso extraño y aislado. Pero pocos días después, la investigación comprenderá que el hombre encontrado no es una víctima al azar, sino la clave de una cadena de eventos que abarca casi 3 años. En el hospital, el hombre solo recupera la conciencia después de 2 días. No pronuncia sus primeras palabras. Los médicos notan intentos de mover los labios, pero ningún sonido. Su estado sigue siendo grave, pero estable. Los investigadores no pueden esperar a que hable. El caso ya es prioritario. La única pista en ese momento son sus huellas dactilares, tomadas directamente en la habitación, cuando los médicos autorizaron el acceso. El procedimiento es rutinario, estándar, pero para este caso se vuelve esencial. Los datos dactiloscópicos se envían a la base nacional. Los empleados del servicio esperan en tensión. Según el reglamento, la respuesta llega en menos de 1 hora, pero esta hora se estira infinitamente. En tales casos, el tiempo se siente diferente. Todo alrededor parece detenerse y cada ruido de ordenador parece más fuerte de lo habitual. Después de 47 minutos, el sistema da un resultado. Se encuentra una coincidencia. El hombre encontrado en el cobertizo de hormigón tiene un nombre. Una nueva línea aparece en el informe. Simon Gray, nacido en 1977, ciudadano estadounidense, lugar de residencia, Tulsa, Oklahoma. Sus datos figuran en los servicios fiscales y sociales, pero nada en las bases de datos policiales, sin condenas, sin denuncias. Un hombre ordinario, sin problemas con la ley. En la foto de su carné de conducir, un hombre de pelo corto y mirada cansada, un oficinista típico. Los investigadores comienzan a verificar su biografía. Simon trabajaba como contable en una pequeña empresa privada, ocupándose de informes y resúmenes financieros. Sus colegas lo recuerdan como una persona reservada, tranquila, casi invisible. No estaba en conflicto con nadie y no tenía relaciones cercanas con nadie. Vivía solo. Alquilaba un apartamento en el barrio de South Tulsa, sin familia, sin amigos. En sus cuentas bancarias, sumas estables pero modestas. Gastos, alquiler, cursos, cuotas, internet. Todo es lo más banal posible, sin rastro de doble vida. A la policía esto provoca incomprensión. Por lo general, las víctimas de secuestro están relacionadas con conflictos, deudas o crimen organizado. Aquí, nada. La biografía de Simon es fluida, sin giros bruscos. No era ni empresario, ni activista, ni testigo en ningún caso. Solo un contable que iba a trabajar todos los días y volvía a casa. Luego, los investigadores analizan los periodos de actividad. Último pago bancario, marzo de 2016. Última conexión al sistema de la empresa, 18 de abril del mismo año. Después de esta fecha, el silencio. Los colegas recuerdan que ese día simplemente no vino a trabajar. Su teléfono no respondía, su correo electrónico seguía sin respuesta. Nadie informó de su desaparición. Su ausencia fue atribuida a una dimisión voluntaria. Cuando, durante los interrogatorios, los policías preguntan a sus vecinos,
Estos dicen que Simon era silencioso. Rara vez salía de su apartamento. Algunas personas recuerdan que en la primavera de 2016 su puerta permaneció cerrada. Luego vino gente, se llevó parte de los muebles. Pero nadie preguntó quiénes eran ni con qué base. En ese momento, esto no alarmó a nadie. Ahora que su identidad está establecida, es obvio. Simon Gray desapareció cuando su vida seguía su curso normal, entre las hojas de cálculo contables y las noticias de la noche en la televisión. Nadie notó que se había ido. Nadie lo buscó. Su mundo normal terminó bruscamente, sin razón aparente y sin testigos. Así, la investigación se enfrenta por primera vez a una verdadera paradoja. Un hombre que nadie buscaba regresa de repente de la nada. Y ahora, los detectives deben comprender cómo terminó en la celda de hormigón y quién lo encerró allí 3 años antes. Cuando los investigadores finalmente establecieron la identidad del hombre encontrado, lo primero que hicieron fue volver al pasado, donde su vida se había interrumpido. Toda investigación comienza con una pregunta simple: ¿dónde exactamente se pierde la pista? En el caso de Simon Gray, la respuesta se encontró en una operación bancaria banal e insignificante. En la pantalla del ordenador, un extracto de tarjeta. 17 de abril de 2016, 19 horas 42, tienda Food Mart, South Tulsa. Monto, $21.49. La lista de compras es simple y dolorosamente ordinaria. Pan, café, verduras congeladas, una lata de sopa de pollo y pilas para el control remoto. Una noche ordinaria, compras ordinarias, un hombre ordinario. Y es esta banalidad lo que hace que todo sea aún más aterrador. Después de esta operación, el silencio. Los investigadores recorren cada línea, cada día después del 17 de abril. Nada. Ninguna transacción, ninguna conexión a la banca en línea, ninguna actualización de las declaraciones de impuestos, ningún movimiento en la cuenta. Todo se detiene en un instante, como si alguien hubiera presionado pausa. Los últimos rastros digitales, una notificación del banco y un correo electrónico de un sitio de entrega. A partir de ese momento, Simon simplemente desaparece de los radares. Luego, los policías se dirigen a su dirección. Una pequeña casa en la periferia, típica del barrio residencial de Tulsa. La hierba delante del porche ha estado quemada por el sol durante mucho tiempo. El buzón está descascarillado. Hay silencio en la casa. La cerradura está intacta. La puerta está cerrada con llave por dentro. Hay que llamar a un cerrajero. Cuando la puerta se abre, la primera impresión es que el tiempo se ha detenido. El interior huele a polvo, papel y algo viejo, estancado. Sobre la mesa de la cocina, una taza con restos de café seco en el alféizar de la ventana. Un periódico de marzo de 2016. En el salón, un televisor cubierto con una capa de polvo. Al lado, un sofá cuidadosamente cubierto con una manta. En la pared, un calendario. El último día marcado sigue siendo el mismo, 17 de abril. En el refrigerador, algunos recipientes de comida en mal estado, queso mohoso y una botella de agua. En el fregadero, 2 platos sin lavar. Todo parece indicar que la persona simplemente salió y prometió volver. El coche está en el garaje, el depósito medio lleno, las llaves colgadas en el gancho cerca de la puerta. En la percha, la chaqueta que solía usar para ir a trabajar. Incluso sus zapatos están colocados paralelamente, cuidadosamente alineados. Nada indica una partida precipitada o una preparación de viaje. No hay rastro de lucha, ni muebles volcados, ni cristales rotos, ni rastros de barro en la entrada. En el dormitorio, la cama está hecha. La mesita de noche está ordenada. Los documentos están guardados en un cajón. El ordenador portátil no presenta rastros de uso reciente. El historial del navegador se detiene 2 días antes de la desaparición. En el teléfono, las últimas llamadas a colegas y un mensaje a un servicio de entrega.
Eso es todo. Los investigadores examinan minuciosamente toda la casa, bajo las tablas del suelo, detrás de las paredes, en el ático. Ninguna huella, aparte de las suyas. Ni siquiera huellas de zapatos, solo polvo, lo que demuestra que nadie ha entrado desde hace muchos años. El único rastro del tiempo es una fina capa de telarañas que cubre las esquinas. Da la impresión de que la casa simplemente fue borrada de la vida. Los vecinos recuerdan pocas cosas. Uno dice que Simon era silencioso, educado, pero que siempre se mantenía al margen. Otro recuerda que en la primavera de ese año ya no se le vio. La luz ya no se encendía en las ventanas, el coche no se tocó y luego, un mes después, 2 desconocidos vinieron en furgoneta. Se llevaron muebles viejos. Nadie se atrevió a preguntar en ese momento. Quizás había vendido la casa o se había mudado y se olvidó. La policía establece una cronología. Simon sale del Food Mart a las 19:43. La cámara en la entrada registra su silueta. Una bolsa de plástico en la mano, paso tranquilo, postura erguida. Después de eso, debería haber recorrido un poco más de 3 kilómetros hasta su casa. Es un barrio sin cámaras, calles viejas, farolas escasas, aceras rotas, ni grabaciones de vídeo, ni testigos. En algún momento simplemente desaparece entre la tienda y su patio. Los investigadores verifican todas las rutas, la franja boscosa, el aparcamiento, el solar detrás de las casas de viviendas. Dan la vuelta a las casas vecinas, los garajes, incluso las bocas de alcantarilla. El resultado es el mismo. Nada. Ni bolsa, ni documentos, ni teléfono fueron encontrados. Ninguna prueba que indique dónde y cómo pudo haber desaparecido. Después de unos días de búsqueda, solo queda una pista: el famoso cobertizo de hormigón, donde fue encontrado 3 años después. Aquí es donde todo concuerda: su presencia, los rastros de detención y, sobre todo, la cerradura comprada recientemente. Este cobertizo se convierte en el centro de toda la investigación, el lugar donde la línea de 2016 finalmente se conecta con la de 2019. Ahora, los investigadores solo saben una cosa: Simon no se fue por sí mismo, no desapareció por su propia voluntad. Alguien lo secuestró, lo escondió y lo detuvo todo este tiempo. Y para comprender quién hizo esto, deben descubrir a quién pertenece el terreno sobre el que se alzaba este bloque de hormigón. A partir de este momento, la investigación pasa a la etapa siguiente: la búsqueda del propietario del terreno donde Simon Gray fue encontrado. La investigación sale del callejón sin salida en el momento en que el investigador de la sección de crímenes graves presenta una solicitud oficial al catastro del condado de Tulsa. Hay que comprender a quién pertenece el terreno en el que fue encontrado Simon. Dado que el lugar estaba abandonado desde hace mucho tiempo, con un cobertizo de hormigón y un patio invadido por la vegetación, se suponía que el propietario podía haber muerto o haberse mudado hace mucho. Pero la base de datos resultó ser mucho más interesante. La solicitud es enviada por la mañana. Unas horas más tarde, el sistema muestra un resultado. El propietario registrado es Lawrence Merrill, de 54 años, residente de la misma región. El terreno le fue asignado en 2014 a través de un agente. Los pagos de impuestos sobre la tierra eran irregulares, pero sin embargo se registraba una actividad fiscal. Esto significa que el propietario está vivo, no se esconde, y según los documentos todavía tiene un derecho de propiedad legal. Por primera vez en toda la investigación, la policía tiene un nombre preciso. La verificación comienza de inmediato. La biografía de Merrill parece intachable. Sin antecedentes judiciales, trabaja como contratista privado en el campo de la electricidad y la instalación de equipos. Casado, 2 hijos adultos, ingresos estables, su propia casa al otro lado de la ciudad. A primera vista, un hombre absolutamente ordinario, sin vínculo con el medio criminal. No tiene deudas, ni quejas de clientes, ni incidentes registrados. Pero la extrañeza reside precisamente en esto.
¿Por qué posee un terreno en medio de un solar, a 20 kilómetros de su casa principal? ¿Y por qué ha permanecido vacío durante varios años? Los investigadores rastrean los antiguos informes de compra. La transacción se realizó a través de una tercera persona, un agente inmobiliario cuyo nombre aparece en los documentos. Esta mujer es encontrada rápidamente. Recuerda que Merrill se había interesado específicamente en este terreno debido a la estructura de hormigón que se encontraba allí. Habría querido usarlo como almacén para herramientas y equipo viejo, pero después de la compra, según ella, nunca regresó allí. Los documentos lo confirman. Desde 2015, el terreno no está conectado a la electricidad, el agua está cortada y el atraso fiscal aumenta. Esto parece ilógico. Si Merrill no hizo nada con este terreno, ¿quién entonces utilizó el cobertizo? Y lo más importante, ¿quién puso la nueva cerradura que la policía tuvo que forzar? Un día después de recibir los datos, los detectives se dirigen a su casa. Tienen una orden de registro, pero deciden hablar primero. La casa de Merrill está situada en un suburbio bien mantenido, en una calle tranquila. Una casa americana ordinaria con un césped, bicicletas de niños cerca del porche y una bandera en la puerta. El anfitrión mismo recibe a los policías con calma. Dice que conoce el terreno, pero que no ha ido allí desde hace mucho tiempo. Cuando el investigador menciona el cobertizo de hormigón, aparece una ligera confusión en el rostro del hombre. Afirma no haber construido nunca algo así allí, y ni siquiera recuerda que hubiera algo de valor dentro. A la pregunta de por qué la cerradura es nueva, responde que quizás un lugareño la puso para evitar que los adolescentes entraran, pero hay detalles que no coinciden. El día del descubrimiento del hombre, la cerradura era efectivamente nueva, brillante como si acabara de ser comprada. Los investigadores encuentran el embalaje de la cerradura en el cobertizo y en él huellas dactilares, y entre ellas una coincidencia parcial con las huellas de Lawrence Merrill mismo, tomadas durante el interrogatorio. Intenta explicarlo simplemente. Dice que pudo haber tocado el embalaje al limpiar los escombros dejados por los antiguos propietarios. Pero el informe indica que nunca hubo antiguos propietarios. El cobertizo fue construido después de su compra del terreno. Durante la conversación, Merrill cambia de versión varias veces. Primero dice que compró el terreno para el trabajo. Luego que quería convertirlo en un lugar de almacenamiento para el equipo. Luego que simplemente quería revenderlo con ganancias, pero no tuvo tiempo. Sus respuestas son confusas, y esto se anota de inmediato en el acta. Después de la entrevista, es llevado a la comisaría para un interrogatorio oficial. Le muestran fotografías del cobertizo y tomas del interior. Merrill se calla. Luego pide agua. El tiempo pasa y su comportamiento se vuelve cada vez menos seguro. Finalmente, pronuncia una frase que la investigación citará más tarde en los informes. No sé quién estaba allí, pero sabía que alguien estaba usando ese lugar. Este detalle lo convierte en el primer sospechoso oficial en el caso. La investigación ahora toma una nueva dirección. Si Merrill sabía que alguien usaba su terreno, pero no lo informó, significa que o está implicado o estaba encubriendo a alguien. La investigación pasa a una nueva fase: determinar quién más tenía acceso al cobertizo y cuándo exactamente comenzó a ser utilizado. Durante el interrogatorio, Lawrence Merrill permanece tranquilo. Su comportamiento es casi ejemplar, sin movimientos bruscos, sin gestos nerviosos. Habla con seguridad, mirando directamente al investigador. Repite que no tiene idea de quién pudo haber usado su terreno. Según él, el terreno fue comprado hace 10 años como inversión y desde entonces ni siquiera lo ha mirado. En el acta, estas palabras suenan literalmente: compré el terreno a través de un agente que conocía. Pensé en revenderlo. Luego, los precios cayeron y perdí todo interés. No he ido allí en muchos años. A la pregunta sobre el cobertizo de hormigón, responde que ya estaba allí cuando se adquirió el terreno.
El investigador anota cada detalle. Merrill subraya que no tiene ningún vínculo con el hombre encontrado, que no sabe nada de su identidad ni de su desaparición. Su tono es uniforme, pero se percibe una tensión detrás de su calma. Con cada pregunta de precisión, comienza a hablar un poco más rápido, como si se esforzara por llenar las pausas. Su esposa, interrogada más tarde, confirma. Su esposo efectivamente no ha ido al terreno en muchos años. A primera vista, de hecho, no tiene razón para estar implicado, pero en un caso con tantas rarezas, una historia demasiado perfecta es sospechosa. Los investigadores comienzan a verificar sus dichos. Primero, la coartada. Se solicitan los datos del operador de telefonía móvil, dónde se encontraba su teléfono en las fechas presuntas. Se envían solicitudes relativas a las transacciones bancarias, dónde pagó con tarjeta, qué rutas fueron registradas por la navegación GPS. Cada detalle puede convertirse en una pista, pero, como suele ser el caso, el resultado no da respuestas unívocas. En el momento de la desaparición de Simon, primavera de 2016, Merrill estaba efectivamente activo en la ciudad. Su teléfono estaba localizado en otros barrios, las transacciones pasaban por tiendas locales, las facturas se pagaban regularmente. Todo indica que en el momento de la desaparición llevaba una vida normal, no desaparecía, no se escondía. No hay refutación directa de sus palabras. Esta incertidumbre lleva la investigación a un callejón sin salida. Formalmente, la policía no tiene pruebas de que Merrill visitara su terreno después de la compra, pero al mismo tiempo, la cerradura de la puerta del cobertizo es nueva y hay sus huellas en ella. Es una contradicción directa con sus declaraciones. Él mismo lo explica simplemente. Probablemente cambié la cerradura hace muchos años, cuando el terreno todavía estaba en orden. Pero la fecha de fabricación de la cerradura, establecida por el número de serie, muestra que fue producida solo unos meses antes del descubrimiento del hombre. Los investigadores deciden posponer la presión y ocuparse del contexto. Hay que comprender si existe un vínculo, incluso mínimo, entre el propietario del terreno y Simon Gray. Para ello se solicita un grupo de análisis. Especialistas en rastros digitales se unen al caso. Verifican todo: redes sociales, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, viejas bases de datos de clientes, declaraciones de impuestos, incluso menciones comunes en fuentes abiertas. El resultado es el mismo en todas las direcciones. No hay solapamiento. Tienen círculos sociales diferentes, profesiones diferentes, barrios diferentes. Ningún amigo común, ni profesional, ni personal. Como dos personas salidas de mundos paralelos. Lo único que los relaciona es el cobertizo de hormigón. La investigación está obligada a reconocer que las pruebas directas contra Merrill son insuficientes. Su línea de defensa es lógica, y aunque hay inconsistencias, no es suficiente para una detención. El énfasis se desplaza entonces. Si no se conocen personalmente, quizás estén unidos por algo material: dinero, bienes inmobiliarios, deuda, un intermediario común. Ahora hay que buscar no una conexión humana, sino financiera, la que podría explicar por qué los destinos de estas dos personas se cruzaron precisamente en este terreno. Así comienza la próxima etapa de la investigación, donde las cifras y los documentos se volverán más importantes que las palabras. Cuando las pruebas directas dejaron de funcionar, los investigadores decidieron seguir otra pista: la pista financiera. El dinero a menudo habla más fuerte que la gente. Según los informes oficiales, las cuentas bancarias de Simon Gray permanecieron abiertas desde su desaparición. Pero si una persona no las ha usado durante 3 años, el banco debería haber congelado la actividad. Sin embargo, esto no sucedió. Esto pareció extraño, y el equipo solicitó un extracto completo de todas sus cuentas. Los datos llegaron unos días después. En la tabla de movimientos de fondos, algo ilógico saltó inmediatamente a la vista. Después de la fecha de la desaparición, no hubo grandes transacciones en las cuentas de Simon, ni compras, ni transferencias, ni pagos en línea.
Pero cada 2 o 3 semanas, alguien retiraba pequeñas sumas de su tarjeta de débito, 100, 120, a veces $200. Operaciones mínimas, casi imperceptibles, pero regulares. Todo dejaba entrever que alguien se esforzaba conscientemente por no llamar la atención. La suma total a lo largo de 3 años ascendía a un poco más de $10,000. No es una suma enorme, pero no es el tamaño lo que importa. Es el hecho. Alguien tuvo acceso a su tarjeta todo este tiempo. Los investigadores estudian las fechas. Los retiros tienen lugar en diferentes momentos del día, a veces por la mañana, a veces cerca de medianoche. Ninguna regularidad, excepto una. Todas las operaciones se desarrollan en el mismo lugar. Los analistas verifican las coordenadas adjuntas al cajero automático. Es una sucursal de un pequeño banco regional situada en una gasolinera en la parte sur de la ciudad, un lugar discreto, en el cruce de 2 autopistas, donde las cámaras rara vez se detienen. Cuando los investigadores superponen el mapa, se hace evidente. Este cajero se encuentra a solo 2 millas de la casa de Lawrence Merrill. El mismo hombre que afirma no haber conocido nunca a Simon. La coincidencia parece demasiado precisa, especialmente si se considera que Tulsa es una ciudad con cientos de cajeros. La verificación continúa. El día de cada retiro, Merrill se encontraba dentro de los límites de la ciudad, lo que confirman los datos de sus conexiones telefónicas. En algunos casos, la señal del teléfono está localizada a solo 1 kilómetro del cajero en cuestión. Esto no es suficiente para una acusación, pero ya es bastante para convocarlo de nuevo para un interrogatorio. Él explica simplemente: a menudo me detengo en esa gasolinera de camino a casa. Probablemente estén confundiendo las fechas. Sus palabras suenan con seguridad, pero una verificación repetida revela que los mismos días, efectivamente, realizó compras en la caja de esa misma gasolinera. Café, cigarrillos, gasolina. Por lo tanto, se encontraba físicamente cerca. Los investigadores deciden pasar a la etapa siguiente: solicitar los archivos de vídeo de las cámaras de vigilancia. El servicio de seguridad del banco proporciona grabaciones a partir de mediados de 2016. En total, más de 300 archivos, la mayoría de mala calidad, con imágenes borrosas y rostros indistintos. La cámara está instalada en ángulo, la iluminación es nocturna, las imágenes son granuladas, con bandas de parásitos. Pero la prueba puede esconderse incluso en tales detalles. El grupo de análisis de vídeo se lanza al descifrado, imagen por imagen, mes tras mes. Buscan a la persona que retiraba dinero con la tarjeta de Simon. En varias grabaciones se ve una silueta de tamaño mediano, vestida con una chaqueta con capucha, el rostro casi oculto. La postura es cautelosa, los movimientos precisos y rápidos. Es imposible distinguir nada, pero a partir de la complexión y la marcha, se pueden determinar parámetros aproximados. Y aunque no pueden afirmar de inmediato quién es, la investigación obtiene lo más importante: una dirección visual. Ahora ya no solo tienen cifras e informes, tienen imágenes capturadas de la persona que utilizaba la tarjeta bancaria de Simon después de su desaparición. La investigación comprende que estos archivos podrían ser la clave. Y mientras los expertos analizan las grabaciones, la policía comienza a pasar por el tamiz todo el entorno de Merrill. Hay que comprender quién más podría haber estado cerca de él, en quién confiaba y quién podría haber estado al tanto de la existencia del terreno con el cobertizo de hormigón. Así comienza un nuevo giro en la investigación, donde los rastros dispersos comienzan a formar un sistema. Después del segundo interrogatorio, Lawrence Merrill es objeto de una vigilancia 24 horas al día. Formalmente es liberado. Todavía no hay pruebas directas contra él, pero los investigadores comprenden que el hombre que utilizó la tarjeta bancaria del desaparecido durante 3 años no puede ser un simple testigo. Un equipo de vigilancia exterior y un coche sin distintivos le son asignados. Las primeras 24 horas transcurren con calma. Se comporta de manera predecible. Por la mañana, se va a trabajar. Por la noche,
Regresa a casa, va al supermercado, pasea al perro. Todo parece ordinario, como si no sospechara que lo están siguiendo. Pero el segundo día, un evento alerta inmediatamente a los agentes. Después del almuerzo, Merrill no toma su ruta habitual, sino que se dirige hacia una tienda de construcción en la periferia. 10 minutos más tarde, sale con un pequeño bidón de gasolina y una caja de guantes desechables. En el recibo, la mención, para necesidades domésticas. Formalmente, esto no prueba nada, pero en el contexto del caso, es una señal de alarma. Los detectives no intervienen, decidiendo limitarse a observar. El hombre coloca sus compras en el maletero, toma el volante y se dirige hacia la autopista sur. Esta carretera lleva a su terreno, el mismo donde Simon fue encontrado. 2 coches de vigilancia lo siguen a una distancia de varios cientos de metros. La ruta es transmitida por radio. Las coordenadas son registradas. El tiempo está cubierto. La luz del atardecer es débil. En el arcén, camiones escasos. La carretera está casi vacía. Todo indica que se dirige precisamente allí. En el maletero, combustible, guantes, un conjunto de herramientas. Los investigadores comprenden que si realmente tiene la intención de destruir las huellas, la intervención debe ser delicada, para no asustarlo y no perder la oportunidad de reunir pruebas. Cuando Merrill abandona la autopista por el camino de tierra, la vigilancia ralentiza. Su coche rueda lentamente. Los faros barren el arcén invadido de tallos secos. En el giro hacia el terreno se encuentra un viejo coche patrulla. Oficiales realizan un control de documentos a un conductor al azar. Es una parada de rutina, sin relación con la investigación. Pero es precisamente esto lo que rompe el plan de Merrill. Él percibe las luces intermitentes a lo lejos y reacciona casi de inmediato. Sin dudar, frena, hace un giro brusco y vuelve hacia la ciudad. El grupo de vigilancia registra este momento. El comportamiento es instantáneo, demasiado preciso, como si supiera exactamente a qué temía. Más tarde, el informe indicará: el objeto mostró signos de pánico, la ruta fue modificada, el destino probable del viaje era el terreno, el objetivo posible era la destrucción de pruebas. Esa misma noche, su coche es detenido cerca de su casa. El pretexto formal es un control de documentos, pero en realidad es una forma de asegurarse de que no se deshizo de los objetos comprados durante el día. La inspección del maletero confirma: el bidón está vacío. El olor a gasolina es perceptible, pero no hay rastros de fuga. Los guantes no están usados. Parece que todavía no hay pruebas, pero el hecho mismo del viaje y su interrupción repentina se convierte en una observación esencial. La investigación concluye: Merrill es consciente de que lo están siguiendo, y aún así se arriesgó a ir al lugar que intenta negar. Y por consiguiente, su vínculo con este terreno es más profundo de lo que está dispuesto a admitir. Su reacción no es solo miedo, es un intento de adelantarse a la policía. Ahora, la tarea de la investigación es encontrar una prueba directa. Algo que lo relacionará con el lugar del crimen no indirectamente, sino concretamente. Para ello, el análisis de las grabaciones de vídeo de los cajeros automáticos, de las cámaras de vigilancia y de los sistemas de carretera se convierte en una prioridad. En este archivo, podría haber lo que destruirá definitivamente su leyenda. Los registros de vídeo del cajero automático son puestos a disposición de la investigación una semana más tarde. Hay más material de lo que nadie esperaba. Cerca de 3 años de transacciones mensuales. Cientos de extractos cortos filmados por una vieja cámara de baja resolución. La imagen tiembla. Los colores están distorsionados. La pantalla presenta bandas de parásitos constantes. Los expertos del servicio de ciberanálisis se turnan para verlos, imagen por imagen, unos segundos a la vez. Al principio parece que todo es inútil. La silueta de la persona pasa rápidamente, el rostro está oculto por la capucha, el encuadre está sobreexpuesto por la luz nocturna. A veces llueve, a veces hay niebla, y la cámara simplemente no enfoca.
Ni un solo ángulo claro para permitir una identificación. Todos los intentos de mejorar la imagen solo dan grano y contornos borrosos. Se creía que la pista no serviría de nada. Solo otro detalle que no sería suficiente para una acusación. Pero en uno de los archivos, un experto nota no a la persona misma, sino un reflejo en la ventana del cajero. En el fondo, detrás de la espalda, aparece un coche durante un segundo. La luz de los faros, la línea de la carrocería, una parte del parachoques. Un detalle insignificante, pero suficiente para un ojo entrenado. Por la forma característica de los faros y la silueta, es posible determinar la marca. El análisis revela un Toyota Tacoma, camioneta pick-up de color gris, año de producción, alrededor de 2010. Este descubrimiento cambia inmediatamente el juego, porque es precisamente un coche así el que está registrado a nombre de Lawrence Merrill. Los investigadores solicitan sus datos de matriculación, los cotejan con los archivos. El color coincide, el modelo coincide, el año de fabricación coincide. Pero legalmente, esto no es suficiente. El coche es común. Decenas de vehículos similares circulan en la ciudad. Se necesita un detalle único que excluya la coincidencia. Cuando los expertos comienzan a comparar los vídeos de otros días, notan una cosa. En el guardabarros delantero derecho del coche filmado hay un golpe. Es pequeño, pero claramente visible a la luz de los faros cuando la camioneta se acerca al cajero en cierto ángulo. Y aquí está lo más interesante. Durante la inspección del coche de Merrill, realizada hace una semana, los oficiales registraron exactamente el mismo golpe. El mismo lado, la misma forma, la misma altura con respecto al suelo. Esto ya no es una coincidencia. En el informe los expertos anotan: la probabilidad de coincidencia supera el 99%. La grabación del cajero automático muestra el coche de Merrill en el momento del retiro de dinero en efectivo con la tarjeta de Simon Gray. Los investigadores construyen una cadena. Desde la desaparición de Gray, se retiraba dinero sistemáticamente de su cuenta. Los retiros se llevaban a cabo en el mismo cajero. En las grabaciones, el coche de Merrill, matriculado a su nombre, con un golpe único en la carrocería. Y todo esto se encuentra a menos de 2 millas de su casa. Legalmente es una prueba seria, pero no definitiva. El abogado encuentra de inmediato una escapatoria. Sí, el coche pertenece a mi cliente, pero eso no prueba que fuera él quien estaba al volante. Otros podrían haberlo utilizado. El argumento es formal, pero tiene peso legal. Las únicas imágenes de la cámara no son suficientes para presentar una denuncia. La investigación comprende. Hay que probar que no solo el coche estaba en el lugar, sino que Merrill obtenía un beneficio financiero de ese dinero. Cada billete retirado debe ser rastreado. ¿En qué se gastó? ¿A dónde fue? ¿Cómo regresó a la circulación? Los investigadores solicitan los extractos de sus cuentas bancarias. Analizan las compras, los recibos, los movimientos de fondos. Todo lo que podría mostrar que el dinero de otro estaba siendo utilizado por él personalmente. Ahora, la investigación pasa a un nuevo nivel, del ámbito de las observaciones y los signos indirectos a los flujos financieros concretos. Si logran probar que el dinero de Simon sirvió para pagar las facturas de Merrill, comprar bienes o mantener su propiedad, esto se convertirá en una confirmación directa de su implicación. La investigación se prepara para el registro y el análisis detallado de los documentos. Las pruebas se vuelven más sólidas y el cerco se estrecha alrededor del sospechoso. Cuando la pista financiera de la investigación fue confirmada, los detectives tomaron la decisión de pasar a la etapa siguiente: el registro. La orden fue firmada por la mañana y 1 hora más tarde, el equipo de investigación se dirigía a la casa de Lawrence Merrill. La casa se encontraba en la periferia de la ciudad, de 2 pisos, con pintura descascarillada en el porche y un patio invadido por la vegetación. Nada notable. Desde fuera, parecía tan aburrida y anónima como su propietario, pero dentro,
Los investigadores esperaban encontrar las respuestas que ni las cámaras ni los extractos bancarios daban. Durante el registro, se prestó especial atención a todo lo que pudiera tener un vínculo financiero o doméstico con la víctima: documentos, tarjetas bancarias, recibos, cuadernos, viejas llaves USB. Todo fue colocado en bolsas separadas, pero lo que marcó un punto de inflexión no se encontró en una caja fuerte ni en un cajón de escritorio, sino en un cubo de basura ordinario en el patio. Entre las botellas vacías, los embalajes de productos y los periódicos viejos se encontraban recibos de caja arrugados, pero conservados. Había decenas de ellos. Cuando los analistas comenzaron a organizar estos recibos por fecha, descubrieron que coincidían con los días en que se retiraba dinero en efectivo de la tarjeta de Simon Gray. Cada vez, una diferencia de 1 o 2 días. Sin grandes compras, nada personal, solo kits de alimentos, conservas, galletas, cereales, agua, tabletas de electrolitos, un mínimo de calorías, un máximo de duración de conservación. Todo lo que se puede almacenar durante mucho tiempo y consumir sin preparación. Los investigadores notaron de inmediato: estas no son compras para una persona ordinaria que vive sola. Es una ración no para vivir, sino para sobrevivir. Ningún lujo, ningún rastro de comodidad. Es comida para mantener la existencia, no para el placer. En los recibos no había ni alcohol, ni cigarrillos, ni artículos para el hogar, ni nada que indicara los hábitos del propio Merrill. Todo dejaba entrever que estaba abasteciendo a alguien que no podía salir a comprar comida él mismo. Los expertos en análisis conductual anotarán más tarde: este tipo de compras es típico de los casos en que el criminal detiene a otra persona aislada durante un largo periodo. La ración está calculada para la supervivencia, no para el cuidado. Todo es estrictamente funcional: comida, agua, higiene mínima. Y allí, por primera vez, la investigación comprendió: el dinero de Simon no se gastaba por avaricia. Se utilizaba para mantenerlo vivo. Este hecho trastocó el caso. La versión de que Merrill actuaba por afán de lucro ya no se sostenía. Todo parecía diferente. No malversó los fondos ajenos. No buscó huir con el dinero. Lo gastaba para alimentar a aquel que había desaparecido. Un hombre a quien todos creían desaparecido, pero a quien él detenía, según se supo, vivo todo este tiempo. Ahora, la investigación tenía que comprender por qué. Porque si el objetivo era destruir las huellas, habría sido más lógico detenerlo todo de inmediato. Pero Merrill pasó 3 años gastando dinero, haciendo las compras, comprando agua y medicamentos. No fue un impulso, sino un sistema, racional, frío, reflexionado. Estaba creando las condiciones para que la persona viviera, no libre, sino viva. Cuando los expertos terminaron el análisis de los recibos encontrados, establecieron una cronología completa de sus compras. Cada retiro de dinero era seguido de un recibo de tienda. Cada recibo contenía los mismos productos. Todo concordaba. Y ahora, la investigación se encontraba ante una nueva pregunta, mucho más difícil. ¿Qué lo obligó a hacer esto 3 años seguidos? Porque si el móvil no era el dinero, significaba que estaba en otro lugar. Así, la investigación dejó por primera vez de ser un caso de secuestro por lucro. Se convirtió en la historia de una secuestración, consciente, prolongada y quizás con una connotación personal. Los investigadores debían ahora iniciar una nueva etapa, la búsqueda de ese vínculo. Durante la segunda perquisición, ya más minuciosa, los investigadores vuelven sobre objetos que, a primera vista, parecían insignificantes. Entre los papeles conservados en una caja fuerte metálica en el dormitorio de Merrill, los agentes encuentran una carpeta de documentos personales, seguros, recibos, viejas facturas. Todo parece banal, hasta que aparece un archivo inusual, un contrato de venta inmobiliaria cuidadosamente doblado.
A primera vista, un documento oficial ordinario. Sello, firmas, fecha, número de registro. Pero la atención es atraída por la dirección. Es la casa que perteneció una vez a Simon Gray, el mismo hombre que Merrill detenía. La fecha de la transacción, otoño de 2017, es decir, unos 6 meses después de la desaparición de Gray. La investigación nota de inmediato una incoherencia. Según los archivos del Estado, esta casa nunca fue puesta a la venta. Ninguna transacción oficial está registrada sobre ella. Pero el documento parece auténtico. Hay una certificación notarial, un número de parcela y la supuesta firma de Simon mismo. Otro detalle hace el descubrimiento aún más extraño. En la columna comprador figura el nombre de una persona llamada Merrill, pero no Lawrence, sino Peter, su primo. Este detalle crea un nuevo giro en la trama. Quizás el criminal no actuó solo. Quizás tenía un cómplice que lo ayudaba a disimular los bienes de la víctima. La investigación contacta a Peter Merrill. Lo convoca para un interrogatorio. El hombre se presenta voluntariamente. Tiene un aspecto confuso y manifiestamente no comprende por qué su nombre aparece en el caso. Afirma no haber oído hablar nunca de ninguna transacción. Nunca compró una casa. No conocía a Simon Gray y ciertamente nunca había visto este contrato. Su reacción es sincera y todo lo que cuenta es fácilmente verificable. No hay actividad financiera que confirme la transacción. Ningún dinero fue transferido, ningún movimiento bancario. Todo indica que su nombre fue simplemente utilizado para cubrir una falsificación. Para los investigadores, este es un momento clave. Envían el documento a peritaje para verificar si la firma de Simon es realmente auténtica. El laboratorio de escritura compara las firmas en el contrato encontrado con muestras obtenidas de sus antiguos documentos. Formularios bancarios, declaraciones de impuestos, cartas. El análisis dura varios días. Los resultados son unívocos. La firma está falsificada. Además, la escritura en el documento coincide con la de Lawrence Merrill mismo. Los expertos concluyen que el contrato fue enteramente falsificado, desde la firma de la víctima hasta la certificación del notario, que resultó ser falsa. Incluso el número de sello estampado en el papel pertenecía a un jurista fallecido 2 años antes de la fecha de la transacción. Este documento se convierte en una prueba directa de intención. Ahora está claro que Merrill no solo mantuvo a Simon con vida, intentaba apropiarse progresivamente de todo lo que le pertenecía. Primero sus fondos, luego sus bienes inmobiliarios. Utilizó una estratagema reflexiva: crear la apariencia de una transacción legal, insertar un nombre ficticio, hacer falsas certificaciones. Todo esto para poder decir, en caso de descubrimiento, es solo un error en los documentos. La versión de un cómplice se cae. Peter Merrill no tiene ningún vínculo con el caso. Su nombre fue solo un instrumento, pero este descubrimiento muestra que Lawrence no actuó impulsivamente, sino de manera sistemática. No solo aisló a una persona, construyó a su alrededor toda una falsa realidad, en la que la víctima dejaba de existir no solo físicamente, sino también legalmente. Ahora los investigadores deben comprender si ya ha hecho esto antes, porque tal nivel de falsificación requiere experiencia. Por lo tanto, este puede no ser el primer caso. A esto se dedicarán los analistas, que comenzarán a verificar las transacciones pasadas de Merrill, sus antiguos contactos y cualquier rastro de acciones fraudulentas dejado en el transcurso de los 10 últimos años. Cuando la investigación obtuvo la confirmación de la falsificación del contrato, quedó claro que este no era un trabajo de aficionado. Tales documentos no se crean por casualidad, no se falsifican a ojo y no se escriben a partir de modelos ajenos. Se sentía la mano de una persona que comprendía el funcionamiento del sistema legal, qué detalles se verifican y cuáles generalmente se ignoran, los sellos, las firmas, las fechas, las formulaciones. Todo parecía profesional. Merrill no podría haber aprendido esto solo.
Debió haber adquirido estas habilidades en algún lugar. Es a partir de este momento que la investigación se remonta al pasado. Los investigadores comienzan a rastrear toda la biografía de Merrill, paso a paso, documento por documento. Un cuadro de vida ordinaria. Nació, estudió, cambió de trabajo varias veces. Nada destacable. Primer empleo, contable en una pequeña empresa. Luego, alrededor de los 40 años, se convierte en consultor en una sociedad de asesoramiento financiero llamada West Haven Capital. La oficina está en el centro de la ciudad. Los clientes son particulares adinerados. La empresa no es grande, pero goza de una reputación de fiabilidad. Los archivos conservan folletos publicitarios donde prometían gestionar sus activos con cuidado y proteger el futuro de su familia. Al principio, esto se parece a un trabajo ordinario, pero cuanto más los analistas estudian los detalles, más rarezas aparecen. Los documentos de personal indican que Merrill ocupaba el puesto de consejero financiero para carteras privadas. Por lo tanto, tenía acceso directo a los datos personales de los clientes, extractos bancarios, datos de pasaporte, copias de poderes notariales, a veces incluso documentos notariales. Es precisamente tal acceso lo que permite falsificar firmas, ya que los originales están constantemente a la vista. La investigación envía una solicitud oficial a la sociedad liquidada y unos días más tarde, los archivos son finalmente transmitidos. En la lista de clientes atendidos por Merrill, decenas de nombres, y entre ellos uno atrae inmediatamente la atención. Simon Gray. En la columna Tipo de servicio, la mención a acompañamiento a largo plazo. Esto significa que no hubo contactos aislados entre ellos, sino un vínculo financiero de varios años. Ahora queda claro por qué Merrill sabía tanto. No solo conocía a Simon, gestionaba sus cuentas, lo ayudaba a realizar inversiones, rellenaba documentos, controlaba los movimientos de fondos. Es decir, tenía acceso a todo lo que luego utilizó en su contra. Veía dónde Simon guardaba el dinero, sabía cuándo y qué cantidades llegaban, dónde se guardaban las copias de documentos, quién era su abogado. Todo esto transforma a un sospechoso al azar en una persona que preparó el terreno para el crimen durante muchos años, quizás sin darse cuenta él mismo al principio. Pero lo más inquietante en este descubrimiento no es el hecho del conocimiento, sino la naturaleza de esta relación. A partir de las notas en la correspondencia profesional, queda claro que Simon confiaba en él. Escribía brevemente, sin formalidades, a menudo se firmaba solo con sus iniciales. Permitía a Merrill resolver pequeñas cuestiones sin su participación. Para la investigación, esto significa una cosa. Lawrence no solo tenía los datos, sino también firmas que podía usar como muestras. Luego, la investigación se adentra en su pasado profesional. Los archivos de la empresa también conservan documentos de servicio e informes internos. En uno de ellos se descubre una breve nota. El empleado L. Merrill está temporalmente suspendido. Una investigación interna está en curso. Sospecha de irregularidades en el trabajo con clientes. La fecha es 2 años antes de su despido. Los investigadores encuentran al antiguo director de la empresa, ahora jubilado. Este acepta hablar. Su relato pinta un cuadro completamente diferente. Merrill, según él, era inteligente, tranquilo, meticuloso, pero al mismo tiempo, como dijo, utilizaba demasiado libremente los papeles. A menudo sugería a los clientes ayudar a rellenar los documentos y lo hacía sin la presencia de un notario. Varios clientes mayores se quejaron de que después de sus consultas pequeñas sumas desaparecían de sus cuentas. En ese momento, no fue posible establecer un vínculo. Las sumas eran demasiado mínimas y el sistema de protección de la empresa era imperfecto. De hecho, simplemente se le dejó ir. Sin ruido, sin publicidad, de mutuo acuerdo, para no dañar la reputación de la empresa. A cambio, firmó un acuerdo de no divulgación y desapareció tranquilamente.
Nadie supuso entonces que este no era el final, sino el principio. Los analistas que estudiaron las viejas notas concluyeron: él ya estaba experimentando con documentos en esa época. Eran entonces pequeñas falsificaciones, poderes notariales, transferencias, firmas falsas. Verificaba si podía establecer el ardid sin dejar rastros. Y cuando comprendió que el sistema perdonaba fácilmente, fue más lejos. Lo que sucedió con Simon se convirtió en la continuación lógica de lo que había comenzado en ese momento. Ahora, la investigación tenía una visión de conjunto, móvil, método y vínculo. Elegía personas solitarias con bienes, se ganaba su confianza, aprendía todo sobre ellas, luego comenzaba a actuar, con calma, metódicamente, sin emoción. Y si antes eran solo ardides con documentos, ahora había cruzado la línea. De la manipulación financiera, todo se había transformado en algo mucho más frío y personal. Los investigadores comprendían que no solo se enfrentaban a un estafador, sino a un hombre que había construido un sistema durante años. No robaba por placer, construía un mundo controlado donde todo, dinero, documentos, personas, obedecía solo a él. Y ahora que esta estratagema comenzaba a desmoronarse, solo quedaba por determinar: ¿había otros cuyos rastros había logrado ocultar antes? La próxima etapa de la investigación estaba precisamente orientada hacia allí, hacia el pasado, donde quizás se escondían sus primeras víctimas. Cuando Lawrence Merrill fue llevado de vuelta a la comisaría, la atmósfera ya no se parecía al primer interrogatorio. En ese momento estaba tranquilo. Respondía brevemente, pero con seguridad, tratando de mantener la imagen de un hombre que simplemente no había tenido suerte de encontrarse en el centro de un malentendido. Ahora es diferente. El aire en la habitación estaba pesado de tensión. Él comprendía que la policía sabía más de lo que decía, y cada minuto de silencio se estiraba para él como una soga. El investigador, el mismo que había llevado el caso desde el primer día, abre un expediente y comienza a sacar los documentos uno por uno. Los papeles crujen, un sonido seco, nítido, como si cada movimiento estuviera especialmente calculado para el efecto. Sobre la mesa se coloca una fotografía de su coche, tomada por la cámara cerca del cajero automático. Luego, los recibos encontrados en su casa, cuidadosamente numerados, con coincidencias de fechas marcadas. Luego, la copia del falso contrato de venta. Merrill mira todo esto sin expresión. Sus manos están cruzadas sobre sus rodillas. Su mirada se desliza sobre los objetos, pero no se detiene en ninguno. El investigador habla con calma, casi sin emoción, como si leyera un informe, pero cada palabra es precisa. Cada una da en el blanco. Usted afirmó no haber visitado nunca el terreno donde se encontró el cobertizo. Pero según los informes, su coche fue avistado allí más de una vez. En el transcurso de los 3 últimos años, 52 visitas. Todas están registradas por su geolocalización. ¿Cómo explica esto? No hay respuesta. El silencio. Lawrence finge no oír. El investigador deposita la foto siguiente. Un primer plano de su coche en el cajero automático. En la imagen se ve el golpe característico en el guardabarros, el que los expertos compararon y reconocieron como idéntico. Usted afirmó no haber retirado dinero, pero aquí está la foto, aquí está el extracto, aquí está la hora y la fecha. Todo esto es después de la desaparición de Simon Gray. Merrill parpadea. Una vez, luego una segunda. Sus labios se mueven ligeramente, pero ninguna palabra sale. En la habitación, solo se escucha el débil zumbido del aire acondicionado y el chasquido del bolígrafo del investigador. Luego, es aún más difícil. El investigador abre un nuevo expediente, el que concierne a su pasado. Usted trabajó en West Haven Capital desde 2010 hasta 2015. ¿Es exacto? Continúa sin pausa. Lawrence apenas asiente.
Fue despedido a raíz de una investigación interna. Sospecha de malversaciones de documentos de clientes mayores. ¿Se acuerda? Merrill se estremece ligeramente del hombro. Una sombra de irritación pasa por su rostro, pero ninguna voz aparece. Intenta controlarse, pero su mandíbula está tensa. Su respiración lo traiciona. Corta, frecuente, como si tragara el aire para no decir una palabra de más. El investigador continúa, ya más fuerte con insistencia. Usted abusó de la confianza de los clientes. Tenía acceso a sus firmas, copias de pasaportes, datos personales, y volvió a empezar. Solo que esta vez, no con cifras, sino con un ser humano vivo. Pronuncia estas palabras deliberadamente despacio. Hace más frío en la habitación. Merrill desvía bruscamente la mirada, aprieta los dedos. Sus hombros apenas tiemblan. Permanece en silencio, pero el silencio ya no parece seguro. El investigador hace una pausa, luego saca tranquilamente la última carta. Usted dijo que nunca fue al cobertizo, que no sabía dónde se encontraba ese lugar. Pero aquí están los datos de geolocalización de su teléfono. 152 visitas. En días diferentes, a horas diferentes. A veces, se quedó allí varias horas, incluyendo los días en que se retiraba dinero de la tarjeta de Simon Gray. Dice esto sin emoción, como si simplemente leyera el acta. Pero cada palabra cae pesadamente, como una piedra. Lawrence no aguanta. Lentamente, como a través de la fuerza, levanta los ojos, mira directamente al investigador. Su rostro está pálido, la mirada vidriosa, y dice suavemente: «Quiero a mi abogado». Esto no es una confesión, pero es una derrota. Toda su sangre fría, todo su cálculo se derrumba en un instante. Su mirada se vacía, su cuerpo se desploma como... Comprende que de ahora en adelante cada palabra puede convertirse en un clavo en su propio juicio. El investigador cierra el expediente, se levanta y sale. Las pruebas permanecen sobre la mesa. Fotografías, papeles, impresiones. Todo lo que ahora forma parte de la acusación. La habitación se llena de nuevo de silencio, y solo la cámara de vigilancia continúa grabando, cual testigo que nunca miente. Este interrogatorio marcó un punto de inflexión. A partir de este momento, el caso deja de ser una investigación en la sombra. Ahora es oficialmente una acusación. Delante de ellos, el tribunal, los peritajes, los testimonios, y con ellos, una nueva tarea. Probar no solo su implicación, sino comprender por qué todo esto sucedió así. Cuando el interrogatorio terminó, los investigadores sabían que ya no había tiempo que perder. Todas las pruebas indirectas estaban a su favor, pero necesitaban una, material, indiscutible, que se pudiera poner sobre la mesa en el tribunal y decir: ya está, se acabó el juego. El laboratorio del Centro de Criminalística trabajó en las muestras encontradas en el cobertizo durante casi 2 semanas. Demasiado material, un ambiente demasiado sucio. Madera mojada, polvo, rastros de putrefacción. Todo lo que podía destruir el ADN. Pero cuando la notificación con la mención «Resultados del peritaje» llegó por correo al servicio, todo el equipo se reunió alrededor de un solo monitor. El informe indicaba que en la mayoría de los objetos solo había rastros de una sola persona: Simon Gray. Esto parecía evidente, pero al mismo tiempo desconcertante. Ninguna huella dactilar, ningún rastro de la presencia de Merrill. Parecía que había planificado todo hasta el más mínimo detalle. Los laboratoristas supusieron que pudo haber trabajado con guantes o incluso borrado las huellas, y esto ya formaba parte de su estilo. El investigador hace desfilar el informe, y su mirada se detiene en una corta línea. Objeto número 17. Cubo de plástico. En el asa, células epiteliales de 2 personas. Este detalle fue como un choque. El cubo era ordinario, sin particularidades, pero se encontraba a la entrada del cobertizo, directamente en el suelo, donde, según los expertos, había agua. No debería haber habido nada más que rastros de Gray,
pero ahora aparecía alguien más. El segundo perfil genético fue designado como no identificado. Esta línea es enviada al laboratorio para un nuevo análisis. Los expertos raspan delicadamente las micropartículas de la parte interior del asa, donde una persona se agarra habitualmente al levantar un cubo pesado. Hay poco material, pero suficiente para la identificación. El ADN es extraído, estabilizado, cargado en el sistema. Ahora se necesita un patrón, una muestra con la que comparar. El investigador firma la orden para la recogida obligatoria de material biológico de Merrill. Él no se resiste. En esta etapa, toda resistencia es inútil. Él mismo lo comprende. Durante el procedimiento su mirada está vacía. Sus manos están esposadas. Todo se desarrolla en silencio, bajo el control de un médico. Unos segundos y un hisopo de algodón con la muestra es colocado en una cápsula estéril. Todo esto es enviado al laboratorio para peritaje. Cuando la cápsula llega, el silencio reina detrás del vidrio de separación. La laboratorista, una mujer de unos 40 años, trabaja con calma y concentración como un cirujano. Cada etapa es conforme al protocolo. Reactivos, centrífuga, secado. El sistema carga las dos muestras en la base, una del cobertizo, la otra del sospechoso. La pantalla se ilumina con un azul frío. El proceso de comparación dura unos minutos, pero para aquellos que se encuentran al otro lado del vidrio, es una eternidad. El investigador, el fiscal y el experto en criminalística esperan sin decir una palabra. Cuando el resultado aparece en la pantalla, nadie se mueve. Coincidencia, 100%. Esto significa que en el asa del cubo utilizado por Simon hay rastros del ADN de Lawrence Merrill. Esto no es solo una prueba indirecta. Es la confirmación física de su presencia en el cobertizo, el lugar mismo donde todo sucedió. El epitelio no se puede engañar. Conserva la memoria incluso donde todo lo demás puede ser borrado. Después de este momento, la investigación ya no construye hipótesis. Cada paso se vuelve ahora claro y preciso. El caso, que había comenzado como un enigma, se transforma en una reconstrucción fáctica de los eventos. Todos los elementos del rompecabezas se ensamblan finalmente. Ahora se puede establecer la secuencia, hora tras hora, día tras día, mostrando cómo Merrill se acercó paso a paso a lo que hizo. Y aunque él mismo sigue en silencio, en esta etapa, el silencio ya no tiene poder. Las pruebas hablan por él más fuerte que cualquier confesión. Delante de ellos, el tribunal, donde estas pruebas se convertirán en un arma. Pero primero, la investigación debe efectuar una última etapa: reconstituir toda la cadena de eventos, desde la primera desaparición hasta el momento en que la verdad estalla finalmente. La audiencia del juicio de Lawrence Merrill comenzó temprano por la mañana. En la sala, un ruido sordo y contenido. Los reporteros hojean sus cuadernos. Las cámaras están inmóviles y el público, reunido en la galería, parece contener la respiración. En el banco de los acusados, siempre el mismo hombre, tranquilo, sereno, casi sin emoción. Merrill no mira a su alrededor. Su rostro es como una máscara. Durante toda la duración del juicio no pronunció más de una decena de frases. Hoy se espera de él lo más importante: una reacción. El fiscal comienza por enumerar los cargos de acusación: fraude financiero, secuestro, secuestración. Cada cargo es enunciado pesadamente, pausadamente. Merrill no reacciona a estas palabras. Está sentado inmóvil, ligeramente encorvado, como una persona a la que todo le es indiferente desde hace mucho tiempo. Cuando el juez le pregunta si se declara culpable, Merrill levanta la cabeza, mira al frente y responde brevemente: no. El silencio se hace en la sala. Ni indignación, ni sorpresa. Solo ese silencio tenso que acompaña siempre el momento en que la verdad y la mentira se enfrentan. Su abogado,
Un hombre con una elocución mesurada y una voz uniforme se levanta y comienza su discurso. Él parece seguro, pero hay una falsedad, demasiado evidente para aquellos que conocen los hechos. El abogado afirma que Simon Gray se aisló voluntariamente de la sociedad, que cansado del ajetreo urbano, habría decidido retirarse en aislamiento consciente, que Merrill no hacía más que ayudarlo. Le llevaba comida, ejecutaba tareas, luego se convirtió en víctima de un malentendido y de sospechas. Sobre el papel, esta versión parece casi lógica, pero en realidad se desmorona al primer contacto con los hechos. El fiscal escucha sin interrumpir, luego se levanta lentamente. Su voz es débil, pero clara. El aislamiento voluntario no explica los rastros de secuestración, el estado en que fue encontrado Gray y las coincidencias de ADN. Hace una señal y un testigo entra en la sala. El médico que admitió a Gray en cuidados intensivos. Un hombre del tipo que habla con calma, sin emoción superflua, pero cada una de sus palabras pesa como un veredicto. El médico abre la conclusión y su voz es uniforme, como la línea mesurada de un electrocardiograma. El paciente estaba en estado de agotamiento prolongado. Se notaron rastros de deshidratación, falta de oxígeno, hipotermia. Esto no podía ser el resultado de un retiro voluntario. Es la consecuencia de una restricción de libertad prolongada y controlada. Cada palabra es como un golpe asestado a la versión de la defensa. El abogado intenta interrumpir. Se refiere a hipótesis, a viejas enfermedades, pero el médico responde brevemente, profesionalmente, sin ninguna traza de duda. Después de eso, incluso los jurados dejan de mirar al acusado como un hombre que podría haber sido malentendido. El fiscal no se detiene. Saca del expediente los resultados del peritaje. El informe que menciona la coincidencia de ADN en el asa del cubo. En la pantalla instalada en la sala aparecen dos gráficos, dos picos, idénticos hasta el último fragmento. Uno está firmado con el nombre de Simon Gray, el otro con Lawrence Merrill. Esto no es una opinión, dice el fiscal. Esto es ciencia. Esta es la prueba física de la presencia del acusado en el lugar del crimen. Luego viene la cadena financiera, extractos, recibos, transacciones, rastros electrónicos. Todo el dinero retirado de la tarjeta de Gray iba a cuentas establecidas bajo nombres ficticios, pero todas conducían finalmente a Merrill. Esto confirma no solo la avaricia, sino también el plan. Largo, reflexionado, desprovisto de azar. Merrill está en silencio todo este tiempo. Solo en un momento dado, aprieta los puños, como si intentara contenerse de reaccionar. Sabe que cada palabra puede convertirse en la última piedra en el muro de su defensa, pero este muro ya se está agrietando. Cuando el fiscal termina, el silencio vuelve a la sala. Ninguna confesión directa del acusado fue jamás pronunciada. Pero ahora, esto ya no es necesario. Los hechos hablan más fuerte que cualquier palabra. Todo lo que sucedió en el transcurso de estos años se ensambla para formar un cuadro único y completo. El juicio aún no ha terminado, pero el resultado es evidente. Solo queda por determinar la pena. Y es esta cuestión la que ahora pasa de las manos de los investigadores a las de la justicia. El fiscal comenzó su requisitoria con una simple afirmación. Ensamblar los hechos es construir un cuadro. Los presentó secuencialmente, como las etapas de una operación, y cada etapa estaba confirmada por un documento, un testimonio o un peritaje. La historia, tal como fue presentada en la sala, comienza en 2016. En ese momento, según la acusación, tuvo lugar el primer contacto. Lawrence Merrill se acercó a Simon Gray bajo la cubierta de un consultor financiero. La oferta sonaba como una oportunidad de inversión. Era una máscara profesional. Los contactos establecieron la confianza. Merrill obtuvo acceso a los documentos, la firma y los datos bancarios. Esto es un hecho, confirmado por los archivos de la empresa y la correspondencia.
Luego, se implementó un plan sistemático. Según el fiscal, la estratagema se desarrolló en varias etapas. Primero, el establecimiento del control. Merrill hizo pasar la relación del formato de consulta abierta a un formato donde podía actuar sin la participación constante del propietario de los activos. Luego, la eliminación gradual de los flujos financieros, retiros de dinero en efectivo regulares y modestos, la compra de un conjunto minimalista de provisiones, el pago de pequeños servicios. Los extractos y los recibos mostraron la secuencia de estas operaciones. Coincidían en fechas con las transacciones en la tarjeta de Gray y con las notas en el talonario de cheques encontrado en el cubo de basura del sospechoso. Paralelamente, tuvo lugar la falsificación del fundamento jurídico. Por el contrato encontrado en la caja fuerte y por el peritaje de escritura, quedó claro que se estaba preparando una transferencia formal de los derechos sobre la casa, falsas certificaciones, firmas ficticias, inclusión de terceros en los documentos. Todo esto se hizo para legalizar la transferencia de propiedad. Los expertos establecieron claramente que la firma en el contrato era falsa y el sello falsificado. Esto fue mostrado en las piezas del expediente. Tercera etapa: la secuestración. Según la acusación, Merrill no actuó impulsivamente. Creó las condiciones en las que el propietario no podía disponer de sus bienes y no podía impedir la ejecución de las transacciones. Para esto se utilizaron el aislamiento y el mantenimiento de un nivel de vida minimalista contra la voluntad del propietario. Los recibos de productos encontrados en la casa del sospechoso atestiguan: las compras no son para sí mismo, sino para alimentar a una persona que se encontraba en condiciones confinadas. Esto fue correlacionado con los informes de los médicos y los testimonios de los expertos en comportamiento. Luego, el discurso del fiscal pasó a las pruebas técnicas. Las cámaras del cajero automático filmaron el coche matriculado a nombre de Merrill en el momento del retiro de fondos. Los expertos identificaron el coche gracias al golpe característico en el guardabarros. La geolocalización del teléfono mostró múltiples visitas de Merrill al lugar donde se encontraba el cobertizo. Los análisis de laboratorio revelaron el detalle final: el perfil ADN de Merrill en el asa del cubo encontrado en el cobertizo. Estos elementos, se declaró en la sala, forman una cadena ininterrumpida: contacto, control, explotación de los recursos e intento de legalización. El fiscal expuso claramente el objetivo final. No era una estafa rápida o un robo banal. Según las piezas del expediente, el plan consistía en privar progresivamente al propietario de la posibilidad de disponer de sus bienes y en formalizar los derechos sobre la casa. El objetivo era obtener el control total del activo a través de falsos documentos y por la ausencia de impugnaciones por parte del propietario. Tal fue la formulación oficial en la sala de audiencias: obtener la transferencia legal de propiedad a condición de que el propietario pierda la posibilidad de impugnar las transacciones. ¿Por qué el plan fracasó? Es una parte separada de la reconstitución. Según los cálculos del acusado, el proceso debería haber tomado meses. Pero en lugar de eso, se estiró durante años. La víctima resultó ser más resistente de lo esperado. En lugar del resultado rápido esperado, la situación se volvió prolongada. Los gastos regulares, los viajes para el abastecimiento, las visitas nocturnas, todo esto ralentizó la operación y dio una oportunidad al azar de intervenir. Y el azar intervino. Un día, un vecino sintió un olor inusual proveniente del cobertizo abandonado. Llamó a la policía. La patrulla llegó, forzó la entrada del local y descubrió a un hombre en estado crítico, pero vivo. Esta llamada fue el factor externo que destruyó la larga cadena, meticulosamente construida. Es a causa de esta llamada que comenzaron las verificaciones, las solicitudes a los bancos, los análisis de ADN y, finalmente, los registros. En la sala, el fiscal subrayó otro detalle. El criminal subestimó el efecto de la más mínima cosa en un sistema complejo. Gestionando la situación durante años, contaba con el silencio y la ausencia de atención por parte del distrito. Pero es precisamente un factor ordinario, doméstico,
el olor, lo que provocó una verificación externa y condujo al desenmascaramiento. El discurso terminó con una conclusión. La estratagema era dirigida, metódica y reflexiva. Sus elementos, transacciones financieras, falsificación de documentos, mantenimiento de una viabilidad minimalista de la víctima e intentos de legalización de la propiedad, son interdependientes y confirmados por pruebas. El plan no llegó a buen puerto no gracias a la suerte de la investigación, sino a causa de un azar ordinario que desbarató el cálculo del criminal. Después de tal reconstitución solo quedaba una cosa: la consolidación jurídica de los resultados. Las piezas del expediente estaban ordenadas, las pruebas ligadas en secuencia. El juez debía ahora pasar a la parte donde no se decide el hecho de la culpabilidad, ya estaba probado, sino la medida de la pena y las consecuencias para el culpable. Esta transición se convirtió en el puente natural hacia la etapa siguiente del proceso. Después de todos los meses de interrogatorios, peritajes, decenas de testigos y volúmenes de pruebas, todo convergió en esta mañana. En la sala de audiencias, había tal silencio que se podía oír a alguien en las filas de atrás cambiar de posición. El día estaba cubierto y un raro rayo de sol se colaba a través de las altas ventanas, posándose sobre la larga mesa de roble donde reposaban los papeles de los jurados. Era el momento mismo hacia el que todos se habían dirigido durante casi 4 años. Cada palabra pronunciada hoy debía ser el toque final de esta historia. Los jurados entraron en la sala después de una larga deliberación. 12 personas, cansadas, con rostros tensos, pero ya con una certeza interior. Cada uno tenía detrás semanas de audiencias, horas de discusión y el peso moral de una decisión de la que depende un destino humano. El presidente del jurado sostenía el expediente con el veredicto. No miraba a su alrededor, caminaba recto, lentamente, como alguien que lleva algo que no le pertenece solo a él. El juez pidió a todos que se pusieran de pie. La gente se levantó, las sillas chirriaron, el aire se volvió más denso. El presidente del jurado abrió el expediente. Su voz resonó sordamente, pero claramente, sin ninguna traza de duda. Sobre el cargo de privación ilegal de libertad, culpable. La primera palabra quedó suspendida en el aire. Nadie se movió durante unos segundos. Sobre el cargo de fraude, culpable. La voz se volvió más segura, como si con cada palabra pronunciada, los jurados se convencieran a sí mismos de su propia razón. Sobre el cargo de tentativa de asesinato, culpable. Estas 3 palabras resonaron como un acorde final. La sala pareció exhalar. Alguien en las primeras filas se llevó la mano a la boca. Alguien asintió lentamente. El fiscal no se movió, limitándose a juntar suavemente las manos sobre la mesa. El abogado bajó la mirada. Todo lo que podía decirse ya había sido dicho. El veredicto fue unánime. Merrill se quedó inmóvil. Ni indignación, ni remordimiento. Solo una mirada fría, dirigida a ninguna parte. No parecía derrotado, sino como una persona que simplemente ha sido desconectada de la realidad. Durante todos estos años había vivido en un mundo donde controlaba cada detalle, pero ahora su propio destino pertenecía a otras personas. El juez levantó los ojos de sus papeles y comenzó a hablar. Su voz era cansada, pero firme. Comenzó con las formalidades, pero se sentía una fuerza en ellas, no ruidosa, sino estatal, cargada de significado. Enumeró los artículos, describió las pruebas, subrayó la gravedad de los actos cometidos. Para cada punto había referencias a los testimonios, a los peritajes, a las piezas del expediente. En su discurso no había ni patetismo ni emoción, solo la lógica seca y fría de los hechos. Recordó cómo el crimen se había construido paso a paso, cómo el acusado había actuado a sabiendas y reflexivamente, utilizando la confianza y el conocimiento financiero contra aquellos que confiaban en él. El juez habló de la duración del crimen, de su sistematicidad, del hecho de que Merrill no había actuado por un arrebato o un impulso accidental.
Todo lo que hizo fue el resultado de un cálculo y de un deseo de lucro. Luego, el juez pasó a la evaluación moral. Dijo que tales crímenes no solo violan la ley, socavan la idea misma de confianza, destruyen aquello sobre lo que se basa la sociedad. Cuando una persona utiliza la vulnerabilidad de otro como una herramienta, esto la hace doblemente peligrosa. Es por eso que el tribunal examina no solo el hecho de la culpabilidad, sino también el peligro intrínseco que representa la personalidad del acusado. El silencio se hizo completo en la sala. Todos comprendían. El punto principal iba a ser pronunciado. El juez se quitó las gafas, dejó el expediente a un lado, miró directamente al acusado. Pasaron unos segundos, de esa tensión donde las palabras aún no son pronunciadas, pero su sentido ya es sentido por todos. El tribunal, teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes cometidos, ha juzgado necesario pronunciar una pena de privación de libertad de 22 años con encarcelamiento en un centro correccional de régimen estricto. En ese momento, se escucharon diversos sonidos en la sala. Alguien tuvo un pequeño hipo. Alguien sollozó. Alguien, por el contrario, lanzó un suspiro de alivio. Los periodistas crujieron papeles. Uno de ellos tecleó inmediatamente un corto mensaje en su teléfono. Aparecería en los hilos de noticias un minuto más tarde. El fiscal permaneció en su lugar, limitándose a asentir, como para confirmar un sentimiento interior de finalización. Merrill no se movió de su asiento. Ningún movimiento, solo sus dedos que se crispaban sobre la barandilla del banco. El juez declaró la audiencia levantada, golpeó con su mazo. La escolta se acercó, le puso las manos en los hombros, lo condujo hacia la salida. Las cámaras hicieron clic, las puertas chirriaron y el ruido de los pasos se apagó lentamente. Para todos los que estaban en la sala, era el final del caso, pero quedaba una sensación de inacabado en el aire, porque la justicia puede restablecer el orden, pero no devuelve lo que se perdió. Solo fija el resultado, el punto jurídico. Todo lo demás, la memoria, las consecuencias, la amargura interior, permanece. Cuando la gente comenzó a dispersarse, alguien dijo suavemente: «Lástima que todo esto comenzó con una confianza ordinaria». Y en esa frase, dicha casi en voz baja, había quizás la evaluación más precisa de toda la historia. Porque es precisamente la confianza la que se convirtió en la moneda que Merrill utilizó y que él mismo destruyó. Ahora, vivirá en un mundo donde nada puede ser comprado, ni por el dinero, ni por la mentira, ni por firmas falsas. Y si se puede llamar a esto justicia en algún lugar, quizás sea solo aquí. Cuando la puerta de la sala de audiencias se cerró y el eco del último golpe de mazo se apagó, la historia parecía llegar a su fin. Pero para aquellos que habían seguido el caso, todo simplemente pasaba a otra fase. El silencio después del trueno. Después de la sentencia, Merrill fue transferido a una prisión de régimen estricto, el centro correccional Blackstone, conocido por sus duras condiciones y la ausencia total de privilegios. Un lugar donde un día se asemeja a otro, donde cada hora se estira como una semana. Los detenidos no viven allí. Suchestwood, muros grises, alambre de púas, gritos de centinelas, llamadas. En el interior no se escuchan ni los ruidos de la ciudad, ni el viento. Solo pasos en los pasillos de hormigón y el tintineo metálico de las llaves. Para un hombre acostumbrado a los trajes y a las inversiones, a las cuentas y a las discusiones bancarias, es como ser transferido a otro mundo, donde no hay futuro, solo un presente repetitivo. Según la administración, Merrill está detenido separadamente de la masa principal de detenidos. Formalmente, por razones de seguridad. Informalmente, a causa de su reputación, los detenidos no toleran a aquellos que han engañado a los indefensos. Ahora sus días se desarrollan de la misma manera. Despertar, control, desayuno. Todo está estrictamente programado. No se le da trabajo, solo controles obligatorios y una vigilancia de su estado. Ya no tiene nada que esconder ni a nadie a quien engañar.
La ironía es que ahora vive en una transparencia total, bajo vigilancia constante. Su pasado solo existe en los documentos judiciales. Su nombre ya no suena como el de un hombre de negocios, sino como el de un condenado en el caso número 1468. Mientras tanto, fuera de la prisión, la vida continuó. La figura principal de esta historia, el hombre para quien todo esto comenzó, sobrevivió. Los médicos llaman a esto un milagro, aunque en realidad no es más que una voluntad inquebrantable. Su cuerpo resistió lo que la mayoría no habría soportado. Siguió un largo camino de recuperación, meses en el hospital, luego la rehabilitación, psicólogos, fisioterapeutas. Los médicos dicen que físicamente se recuperó, pero las cicatrices, las invisibles, permanecerán. Después de su salida, rechazó la publicidad. Su nombre y su lugar de residencia actual se mantienen en secreto. Se dice que vive en el campo, lejos de la atención, rodeado de personas en quienes confía. No da entrevistas, no aparece ante las cámaras. En esencia, desapareció de la esfera pública, como si hubiera decidido borrar la parte de su vida relacionada con Merrill, y nadie lo juzga por ello. A veces, el deseo de silencio es la única forma de supervivencia. Los investigadores que trabajaron en el caso dicen que este hombre permanecerá para siempre para ellos un símbolo de resiliencia. No solo sobrevivió, recuperó su derecho a la vida, paso a paso, a través del dolor y el silencio. Su historia es un recordatorio de que incluso después del periodo más oscuro, se puede salir de él, y el lugar donde todo esto sucedió ya no existe. Ese mismo terreno a las afueras de la ciudad, con el cobertizo de hormigón cubierto de alambre oxidado, fue demolido. La decisión fue tomada casi inmediatamente después del juicio. No por la apariencia, simplemente porque no se pueden dejar en la tierra las huellas de tales historias. Todo lo que se encontraba allí fue destruido hasta los cimientos. Solo queda un solar vacío. El terreno fue vendido y ahora en ese lugar se encuentra un campo invadido por la hierba. En primavera, florece, y si se ignora lo que sucedió allí antiguamente, nada traiciona el pasado. Así, la huella material desapareció. Solo subsiste el archivo, unas cajas con el expediente, papeles encuadernados, fotografías, informes de expertos. Todo esto se encuentra ahora en la cámara acorazada del tribunal de la ciudad, en el estante con el código D47, donde se conservan los casos que han sido cerrados. A veces, un estudiante de derecho pide permiso para consultar estos documentos como un ejemplo de investigación que se convirtió en una referencia. Y cada vez, al abrir el expediente, ven la primera página con una corta inscripción: caso cerrado, justicia hecha. Es así como termina la historia. El tiempo borra las huellas, pero no borra la memoria. Para los investigadores fue un caso que cambió la percepción de la crueldad humana y de la fuerza de voluntad. Para los fiscales, una victoria de la ley. Para la víctima, una vida a la que logró devolver un sentido. Y quizás esa sea la esencia de tales historias. No en la tragedia, sino en el hecho de que después de ella, la vida continúa a pesar de todo.